esta mañana, después de tanto tiempo, nos reunimos aquí para adorar al Señor como lo estuvimos haciendo y vamos a meditar en un pasaje de las Escrituras. Este pasaje se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, y es tan conocido, pero no tan predicado, porque lo hemos leído muchas veces, pero no hablamos a veces también de el significado que tiene y de lo que el Señor estaba marcando a través de su Espíritu Santo para que nosotros estuviésemos atentos. Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Bueno, en estos dos versículos encontramos una riqueza tremenda, no solamente para nuestra vida práctica, sino también doctrinal, donde podemos entender un poco más la obra del Señor. Y hoy, como después de tantos meses, ya perdí la cuenta a esta altura, pero de tanto tiempo que volvemos a encontrarnos de esta manera presencial, es que es importante que reflexionemos acerca de lo que dice aquí. Primero menciona un lugar físico donde se reunían, dice, cada día, que es el templo, y después menciona otro lugar físico donde también se reunían cada día, que son las casas. Y después hay otro concepto donde el versículo 47 dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nos aparece el templo por un lado, nos aparecen las casas por otro lado, y nos aparece iglesia. Amén. Yo sé que ustedes lo saben, pero es bueno que en esta mañana podamos hablar acerca de este concepto. Tradicionalmente y pasado el tiempo, se ha llegado a confundir el término templo con el término iglesia, y comúnmente nosotros lo hemos usado, ¿no?, por mucho tiempo. ¿A dónde vas? Voy a la iglesia, ¿no? Y ha llegado a ser de tal manera que las personas, cuando se ven imposibilitadas de asistir a un lugar físico, dicen: no puedo ir a la iglesia, no estoy participando de la iglesia, estoy sin iglesia, ¿no? Y esos conceptos que nos llevaron en este tiempo, sobre todo de aislamiento o distanciamiento social por la pandemia, que muchas personas se sintieron: bueno, no tengo más iglesia, ¿verdad? Y de hecho algunos a tal punto de que dijeron: bueno, se cerraron las iglesias. Es más, hasta me han preguntado a mí: pastor, ¿la iglesia sigue cerrada? Y mi respuesta fue: jamás se cerró la iglesia. O sea, la iglesia nunca estuvo cerrada, nunca permanece cerrada, porque la iglesia no es un lugar físico en el sentido de un edificio, un templo o una casa, sino que la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es, o hace referencia al conjunto de personas que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y que forman parte del cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Entonces, no importa a qué distancia estemos, no importa la circunstancia que estemos, seguimos siendo iglesia. Sino que hubiera dicho, por ejemplo, el apóstol Pablo, que la gran mayoría de sus cartas las escribió desde la cárcel, ¿no? Me quedé sin iglesia. Incluso el apóstol Pablo, en un momento escribiendo, dice: bueno, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no está presa. La iglesia está conformada por aquellos que han sido redimidos, y el Señor y el Espíritu Santo obran de la misma manera, estemos a distancia o estemos juntos. Es verdad que se atraviesa otra realidad donde dice que es necesario que nosotros nos reunamos como iglesia para adorar a Dios. Es verdad.
pero a veces las circunstancias personales, o en este caso nacionales, no nos daban esa posibilidad. Entonces no podemos desentendernos de lo que es la iglesia. Seguimos perteneciendo a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Ahora, acá menciona el templo y menciona también las casas. Y uno puede decir, bueno, no, pero tenemos que ir al templo. En aquel tiempo funcionaba lo que era el templo para los judíos, y ellos subían a aquel lugar a hacer sus oraciones, tenían horarios específicos, etc. Pero el desarrollo real de las iglesias siempre se dio en las casas. Se dio en un ámbito más familiar y más cotidiano, porque iglesia se refiere a cada uno de nosotros, y somos iglesia las 24 horas del día. Yo cuando salga de este edificio no voy a dejar de ser iglesia. No vamos a dejar de ser iglesia. Y dice el Señor en este pasaje, perseveraban unánimes. Unánimes no dice solamente, o no quiere decir que estaban juntos, aglomerados en un lugar, sino que había una unidad espiritual. Y esta unidad espiritual trasciende los lugares físicos. Es más, yo les comento que muy seguido hablo con nuestra hermana misionera Griselda Villanueva, y estamos en una plena unidad. A veces nos sorprendemos de que compartimos lo mismo, y lo mismo Dios nos está hablando en esa semana, y oramos, etc. Y estamos a muchísimos kilómetros, porque ella está en el continente africano. Y acá estamos nosotros en el continente americano, y sin embargo hay una unidad espiritual. ¿Por qué? Porque iglesia unida, verdadera, trasciende los lugares y los espacios físicos. Y cuando mencionan las casas, es porque la iglesia utiliza un espacio para poder congregarse, ¿no? Pero el lugar físico de congregación no hace a la iglesia, sino al revés. El lugar físico se transforma en el lugar del asiento de la presencia de Dios cuando la iglesia se reúne, en el sentido estricto de cuando la iglesia está adorando, alabando al Señor, porque en realidad Dios está en todos lados, en todo momento, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que allí el Señor envía bendición y vida eterna. Entonces nosotros procuramos poder reunirnos para exaltar, adorar a Dios. Pero iglesia, hermanos, nunca deja de ser. Porque si diríamos que la iglesia se cerró, es que Jesús bajó la persiana. Y la verdad que no. El Señor no cerró la iglesia. La iglesia sigue su desarrollo. Es más, la iglesia se sigue expandiendo, y en este tiempo de pandemia y con tantas restricciones que tuvimos y que seguimos teniendo, la palabra de Dios ha corrido aún más que antes, a través de las diferentes redes, a través de los diferentes mecanismos que el Señor también ha provisto para que nosotros podamos hacer. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, además, este pasaje nos habla de alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. La salvación, hermanos, es un proceso exclusivamente de Dios. Es un acto de Dios en la vida de una persona, sin importar dónde esté, sin importar la circunstancia. Y a nosotros lo que se nos ha remitido, lo que se nos ha solicitado, es que nosotros anunciemos las buenas nuevas de salvación. Pero nosotros no producimos nosotros mismos la salvación de ninguna persona. Como el mensaje anterior mencionaba, que ningún hombre sobre la tierra puede salvarse a sí mismo, tampoco puede salvar a otro. Yo por más que ame a mis hijos, porque yo sea una persona que busque a Dios y me considere justa, eso no va a salvar a uno de mis hijos. Ellos tienen que experimentar una salvación personal con Dios. Y esto es importante que lo sepamos. Es importante que lo anunciemos. Ustedes recuerdan en el libro de Job, Job hacía sacrificios por él y por sus hijos. Porque sus hijos aparentemente eran bastante rebeldes.
Y él decía, voy a hacer sacrificio por mí y por mis hijos. Cuando en realidad cada uno debe rendir cuentas a Dios por sí mismo. Amén. Entonces en esta mañana, primero entendamos que la obra maravillosa de salvación es de Dios y estamos agradecidos que Él se acercó a nosotros un día y nos dio la luz suficiente para entender, para creer. Él nos ha dado fe para creer en el anuncio del Evangelio. Porque si no existe esa fe en el corazón del hombre, podemos anunciar todos los días, las 24 horas, y las personas no van a cambiar. Tiene que haber algo que ocurra en su interior para que escuchando el mensaje sean transformados, acepten el mensaje. Y esa obra es del Espíritu Santo, esa obra es del Señor. ¿De dónde sale esta palabra iglesia? ¿No? Comúnmente se la traduce como asamblea, como congregación, como agrupamiento. El Señor Jesús en un momento utiliza esta palabra que se traduce luego como iglesia, cuando estuvo escrito en el griego y muy parecido luego en el latín, se escribe prácticamente igual, eclesia. Pero, ¿qué significa estrictamente esta palabra del griego, eclesia? ¿No? Podemos decir, iglesia, ¿qué somos? Bien, el conjunto de personas que conocemos a Cristo, pero tiene un significado aún más profundo. Eclesia está formado por dos palabras griegas, ek y kaleo. Y significa ek, salir hacia afuera, salir de un lugar para ir a otro lugar. Esta palabra ek significa esto, es como salimos de aquí para entrar a otro lugar. Y kaleo significa llamar. Entonces, la conjugación de estas dos palabras para formar eclesia significaría llamados para salir de un lugar a otro. Entonces, ¿qué es la iglesia? Es un grupo de personas que hemos sido llamados para salir de un lugar a otro. ¿Llamados por quién? Por Dios. ¿Para salir de dónde? De las tinieblas. ¿Hacia dónde? A la luz admirable del Señor. Para salir de un camino de condenación, para ir a un camino de salvación. Donde se han roto los pasajes que teníamos al infierno y ahora tenemos un pasaje hacia el cielo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros valoremos más que nunca la maravillosa obra que el Señor, que Dios mismo ha hecho en nuestras vidas, transformándonos ¿en qué? En una parte, en un miembro de su iglesia. Un grupo que ha sido tomado del lugar para llevarlo a otro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos son iglesia? Amén. Amén. Y esto es maravilloso. Entonces, hermanos, tenemos que nosotros implantar aún dentro de la iglesia este concepto bien de lo que significa. Porque a veces se confunde y hay personas que están o estuvieron por muchos meses añorando diciendo ¿cuándo se abrirán las iglesias? Necesitamos que se abran las iglesias para poder nuevamente adorar a Dios, nuevamente escuchar palabra de Dios, cuando en realidad iglesia es que nosotros ya hemos sido sacados de las tinieblas y transportados al reino de la luz, al reino de Dios. Entonces, hermanos, ya estamos en Él, ya estamos en Cristo, tenemos plena comunión con el Espíritu Santo, sin importar cuántas personas estemos reunidas, sin importar, además, en el lugar donde estemos reunidos y de la manera que podamos comunicarnos. Amén. Amén. Dice este pasaje maravilloso, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor cada día está añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y es nuestra responsabilidad también ser aquellos portadores de la verdad
y de enseñar qué significa ser iglesia. De que la iglesia es un cuerpo y que tiene una sola cabeza, que es Cristo. Y Él es el que ha determinado cómo debe desarrollarse la iglesia. Que la iglesia tiene ministerios, que la iglesia tiene dones, que han sido repartidos y dados a cada uno de esos miembros de la iglesia. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. No una edificación edilicia, material, sino una edificación espiritual. Donde es verdad que nos necesitamos cada uno de nosotros para ministrarnos cada uno según lo que Dios nos haya dado, el ministerio que Dios nos dio y los dones que el Señor ha repartido. Por eso, hermanos, debemos ser responsables en este tiempo. ¿De qué? De buscar al Señor, de buscar al Espíritu Santo para que Él nos revele, nos muestre, nos ilumine acerca del ministerio que nos ha dado y de los dones que debemos desarrollar. Porque es nuestra responsabilidad hacerlo para con nuestros hermanos. Hay un pasaje maravilloso en la Biblia que dice: ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tus hermanos? Si amas a Dios, amas a tus hermanos. ¿Cómo demostramos el amor hacia una persona? Brindándole lo mejor, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. ¿Y qué es lo mejor que podemos tener nosotros? Son los dones del Espíritu Santo. Es el desarrollo ministerial que Dios ya ha puesto en nosotros. Ahora, si yo no ejerzo el ministerio, si yo no ejerzo esos dones, si yo duermo en ese aspecto, yo estoy privando al resto de la iglesia, de mis hermanos, de eso maravilloso que Dios me ha dado. Y esto no es responsabilidad exclusiva de aquellos que tienen algún ministerio ordenado, como el de pastor, por ejemplo, de un diácono o de un ministro de alabanza. No, es exclusivo de cada uno de los que han sido comprados por la sangre de Jesús, de cada uno de aquellos que han sido llamados para ser iglesia. Entonces cada uno tenemos esta responsabilidad de desarrollar el don o los dones, los ministerios que Dios ha puesto en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque alabando a Dios, teniendo su favor con todo el pueblo, el Señor añade los que han de ser salvos. Pero una vez que los añade, estos salvados tienen que desarrollar su vida espiritual. El 46 decía: perseverando unánimes cada día en el templo, porque era un lugar donde iban a orar, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Amén. Debe existir en cada creyente esta humildad, alegría, sencillez en el corazón. ¿Para qué? Para saber escuchar la voz del Espíritu Santo y someterse a la voluntad del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque si no, estamos siendo rebeldes al llamado del Señor. Cada uno de nosotros tenemos un potencial para ejercerlo en la iglesia, para que cada uno de los miembros de la iglesia crezca. ¿Y por qué es importante esto? Porque una iglesia crecida espiritualmente, entonces va a ser más efectiva también en cuanto al anuncio de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, hermanos, iglesia no solamente es el grupo de personas que han sido lavadas por la sangre de Jesús, sino que es mucho más profundo el concepto. Está diciendo, iglesia es un grupo de personas que ha sido sacada, y yo diría forzosamente, de un lugar para trasladarlo a otro lugar. ¿Por qué forzosamente? Porque cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y entonces era imposible que por nuestra propia voluntad nosotros saliéramos de las tinieblas y fuéramos hacia la luz. Hubo un acto soberano de Dios, un acto poderoso del Espíritu Santo, rescatándonos, dando vida y trasladándonos hacia su luz admirable. Por eso el Señor es quien añade a la iglesia a los que han de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén.
Hay un relato maravilloso con respecto a esto de entender qué es la iglesia. Cuando Pedro había sido encarcelado, recuerdan que los hermanos estaban reunidos orando por Pedro. ¿Y dónde estaban? Dice Hechos capítulo 12, estaban reunidos en una casa y oraban para que Pedro fuera liberado. Pedro fue liberado por el poder de Dios, una obra maravillosa del Señor, y cuando llegó a aquel lugar golpeó la puerta y salió una de las mujeres y en vez de abrirle la puerta, cerró la puerta asustada y corrió. Dice, no sé, hay un ángel, alguien, porque no, a ver, estaban orando para que Pedro fuera liberado, pero cuando lo vieron no lo creían. No, es imposible. ¿Cómo es posible que lo liberen? Y Pedro seguía golpeando la puerta hasta que salieron varios porque seguían golpeando. Pedro. Y la iglesia estaba reunida en la casa. Tenemos que más que nunca en este tiempo, hermanos, de crecimiento espiritual, porque estos meses para aquel que ha buscado al Señor ha sido de crecimiento, porque el Señor nos ha confrontado con muchas cuestiones interiores, nos ha confrontado con realidades y hemos crecido. De que entendamos esto, la iglesia debe seguir unánime, firme y adelante, más allá de que podamos o no estar todos juntos reunidos en un mismo espacio. Y debemos transmitir este mensaje al resto de nuestros hermanos. Amén. Y alentarnos los unos a los otros, para que cuando vengan las circunstancias, no decir o no pensar que nos hemos quedado sin iglesia. Iglesia somos cada uno de nosotros. En conjunto formamos el gran grupo de miles y millones que durante tantos años han sido rescatados de las tinieblas y pasados a la luz admirable del Señor, que somos parte de la iglesia, y que un día estaremos todos juntos alabando y adorando al Señor. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué este primer día hablar de esto? Porque es importante que nosotros tomamos en cuenta esto, que el Señor sigue obrando. Aunque las puertas de un templo o de un edificio estén cerradas, el poder del Espíritu Santo sigue obrando de la misma manera. Jesús sigue siendo el mismo, siempre. El Señor sigue transformando, sigue salvando, sigue sanando, sigue libertando. Y este es el mensaje que nosotros debemos anunciar. Y en esta mañana, hermanos, entendiendo que somos iglesia. Amén. Amén. Y que formamos parte de un cuerpo. Y que la cabeza es Jesucristo. Más que nunca tomemos conciencia de quiénes somos. Y no permitamos que ni el sistema, ni el diablo, ni nuestra carne, ni el sistema, ni el diablo, ni nuestra carne, nos interrumpan esa plena comunión con el Señor y el desarrollo de aquellos dones y ministerios que el Señor ha puesto en nuestras vidas. El diablo está vencido. Nuestra carne se doblega ante el poder del Espíritu Santo cuando nosotros estamos en la acción de la palabra. Y el sistema del mundo, que parece a veces tan feroz, tan terrible, el Señor dijo que Él nos iba a guardar del mundo. No dijo, dice, no te pido, le dijo al Padre, que lo saques del mundo, sino que lo guardes. Y el Señor Jesús prometió estar con nosotros todos los días. Así que, hermanos, son tres enemigos que se nos presentan: el sistema, Satanás y nuestra carne. Pero los tres en Cristo están vencidos. Amén. Amén. Así que esta mañana nos podemos levantar en victoria en el Señor y saber que Dios va a seguir obrando y obrará aún mucho más. Porque vivimos tiempos difíciles, tiempos donde hay mucha confusión, pero también hay muchas personas sedientas de escuchar la verdad de la palabra de Dios, sin agregados y sin que se le quite absolutamente nada. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Padre amado, Dios de amor y misericordia,
En esta maravillosa mañana queremos exaltarte, queremos honrarte, queremos bendecirte, Señor, por todo lo que tú ya hiciste en nuestras vidas, rescatándonos de nuestra vana manera de vivir, rescatándonos, Señor, de las tinieblas, rescatándonos del mundo, rescatándonos de una vida sumida al pecado. Ahora nosotros estamos en Cristo, estamos en la luz, somos libres para adorarte, para bendecirte, para servirte. Señor, pedimos en esta mañana que la unción de tu Espíritu Santo esté transformándonos cada día a imagen de tu Hijo Jesús. Y que aquellos que aún no te conocen, Señor, y que están escuchando este mensaje, Padre, yo te ruego que tú toques sus corazones, que toques sus mentes, que puedan entender que ser parte de una iglesia no significa asistir a un lugar físico, no significa tener un carnet de membresía, no significa haber realizado algún ritual. Pertenecer a la iglesia significa haber nacido de nuevo, ser transformado por el poder de tu Espíritu Santo y ahora ser sacados del mundo, del sistema, de las tinieblas, de la muerte espiritual a una vida plena en Cristo Jesús. Señor, bendigo tu nombre y gracias por tu palabra maravillosa, que podamos estar unidos en Cristo Jesús, Señor nuestro, para seguir creciendo, para hacer tu voluntad y poder apropiarnos, Señor, de aquel propósito por el cual tú nos llamaste. En el nombre de Jesús te damos toda gloria a ti. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Pueden aplaudir al Señor.